Entramos en la segunda parte del programa, es el momento del análisis y la reflexión en Ágora en esta jornada de martes 8 de abril. 4 hombres, los 4 se llaman José, menos mal que no es hoy 19 de marzo. Les presento porque vamos a analizar en los próximos minutos toda la actualidad de los últimos días. Está con nosotros, se los decíamos anteriormente, el alcalde del Puig de Santa María, José Miguel Tolosa. Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros también. Y muchos temas que comentar, sobre todo de su partido y declaraciones que realizaba hoy el presidente de la Diputación. Me decía que acababa de hablar recientemente con él. Con Alfonso nunca fallan las declaraciones. Y son esperadas, ¿no? Sí, sí. Las comentaremos. Se estrena esta noche por primera vez en Ágora, él es secretario general de Choves Socialistas. Hablamos de también José Muñoz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Ágora. Muchos temas también que comentar en los próximos minutos. Sí. Es responsable de organización del Consejo Local de UPyD. También es la primera vez, esperemos repetir experiencia, que viene a Ágora. Hablamos de José Luis Chorro. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Hoy rueda de prensa de UPyD, presentación de candidatos para las próximas elecciones. Efectivamente. Hace un par de semanas fue la presentación de los candidatos, de todos los 54 candidatos de UPyD en Madrid, y hoy pues hemos presentado a los candidatos que están más vinculados a la Comunidad Valenciana, sin olvidar a Sosa Wagner, cabeza de lista, que también está vinculado y mucho por familia, por estudios con la ciudad de Valencia. Hablaremos también en los próximos minutos. Acaba de terminar una tertulia también política, lo escucha ya muchísima gente en Valencia porque tiene una particular forma de hacer periodismo. Hablamos del politólogo Joseca Arnau. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por esta presentación, que yo creo que, como suelen decir, es fruto de nuestra amistad, pero no sé si es verdad, no he dicho nada que no sea cierto. Hacemos lo que podemos. Venga, gracias, Joseca. Tenemos las elecciones europeas, la verdad es que a la vuelta de la esquina. 25 de mayo, cita con las urnas, 8 de mayo, nos confirmaba José Luis Chorro el inicio de la campaña electoral. Queremos comentar un poquito el ambiente que hay en los partidos políticos, UPyD hoy. El fin de semana en la intermunicipal ya se respiraba ambiente de pre-campaña. José Miguel Tolosa ha estado muy pendiente como alcalde del Puig de Santa María, siguiendo todo lo que ocurría, y nos deja un titular. Seguimos sin conocer al candidato del Partido Popular para las próximas elecciones europeas. ¿Hasta cuándo, José Miguel? Hombre, cada partido maneja sus tiempos. En este caso, el presidente ha optado pues, a esperar hasta una fase más avanzada. Aunque todo apunta a que será el ministro Arias Cañete, que creo que ha desempeñado anteriormente, ha defendido bien los intereses españoles, tanto en agricultura como en pesca en su momento. Y para mí, yo estaría encantado que fuese Arias Cañete, pero la palabra siempre la tiene el jefe. El jefe. ¿Qué opina José Muñoz de la falta de candidato todavía por partido? Es verdad que cada partido tiene sus tiempos, pero ya estamos ahí, ¿no? Yo es que creo que habría que diferenciar, porque creo que la derecha, en este caso el Partido Popular, sí que tiene candidato. Lo que pasa es que no tienen cabeza de cartel por España, y me explico. El candidato de la derecha al final es Jean-Claude Juncker, que, por si no lo conocéis, pues es el presidente del Eurogrupo, que es esta persona. De hecho, tengo una fotografía aquí que querría mostrar porque... Ah, caray, ha venido con fotografía y todo, viene preparado, ¿eh? Es la persona, si lo podéis enfocar, que le coge del cuello a Luis de Guindos en esta foto muy célebre. Sí. Que al final... Me estoy ahogando completamente. Que fue portada en casi todos los periódicos hablando Pero después se la devolvió, le hizo la misma broma al inverso. Lo digo porque esta persona, que es el presidente del Eurogrupo, precisamente el Eurogrupo era quien controlaba lo que es el gasto, el déficit, el que controlaba el déficit a nivel europeo, y nos reclamaba a España que rebajaron el déficit. Y un poco está muy bien porque al final es esta persona quien es el candidato de la derecha europea, el candidato también del Partido Popular Español como miembro de la derecha europea, y es esta persona la que nos ahogaba y es el candidato pues, que parece que ser. Aparte, evidentemente en España yo entiendo que también están teniendo sus tiempos, pero sí que es preocupante, entiendo, que la derecha, que el Partido Popular no tenga un cabeza de cartel en unas elecciones que nos jugamos tanto como precisamente es el desarrollo de futuro o de crecimiento económico que tiene que venir inexorablemente desde Europa. ¿Se ve también con preocupación desde UPyD la falta de candidato? Preocupación no, es un síntoma de que el propio PP percibe su propia derrota electoral. Hablar de alguien, no sé si Arias Cañete, Juncker, no sé, prefiero hablar de los nuestros, ¿no? Es decir, nosotros sí que tenemos un cartel, tenemos un número 1, hemos sido pioneros, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, de votar en unas primarias al candidato, al número 1 en la lista electoral a la Unión Europea.
Hemos sido los primeros en toda España en presentar toda nuestra candidatura, porque no tenemos ningún miedo a presentar nuestros candidatos. Son gente profesional, gente que no tiene por qué dedicarse a la política y está haciendo un sacrificio, invirtiendo su tiempo en una preocupación ciudadana, porque Europa es muy importante. Europa es el organismo que más afecta a toda nuestra legislación, a nuestra vida cotidiana, en más de un 60 o 70%, y la práctica mayoría de los españoles lo desconoce. Entonces, que el PP no tenga todavía cabeza de cartel, ni el PSOE haya publicitado ni Compromís el resto de su lista electoral, a nosotros nos sorprende y es una muestra de su incapacidad de encontrar gente capacitada solamente para ello. El PSOE sí que, un solo matiz, el PSOE sí que tiene la lista escogida y publicada y publicitada, me refiero. Ahora ha sido hace pocos días. Hace 3 semanas. Comité Federal del PSOE, sí. Se presentó ahí. Sí. Joseca Arnau, ¿cómo se ve todo esto? Ay, con una sonrisa. Claro, es que UPyD, PP y PSOE, esto es una encerrona de partidos, entonces cada uno tiene su candidato, su partido. Pues yo sinceramente creo que el Partido Popular lo que está siguiendo es una estrategia de dejar que se desgasten candidatos de otros partidos para usar ellos el menor tiempo posible de cara a las elecciones y que su candidato no sufra ese desgaste lógico cuando uno ya se le ha nombrado. ¿Es una buena estrategia? Hay que recordar que tiene gente muy, muy buena. Igual que ha nombrado José Miguel Arias Cañete, hoy, por ejemplo, desde Bruselas estaban entrevistando a algunos de los clásicos del Partido Popular Europeo, ¿no? Que es el GPP, y en concreto yo querría destacar a uno, que además tengo el placer de conocer y que es un político de una talla espectacular. El actual secretario general del Partido Popular Europeo es español, es Antonio López Istúriz, y es una persona de una capacidad espectacular, o sea, conocimiento de idiomas, conocimiento de la política europea. Y luego hay otra persona también del Partido Popular que también podría nombrar y que en ese ámbito también podría oírse como posible candidato, y que tiene un conocimiento elevado, de hecho, y comentaban que conoce hasta el alemán, que siempre es un idioma que sorprende, ¿no?, en un español, que es Pedro Méndez de Vigo. O sea, que como cartel yo creo que lo están retrasando por estrategia, algo, por esa falta, pero tienen José gente Miguel. Muy válida, ¿Sí? muy buena. Hombre, yo creo ¿Puede que ser una estrategia del partido? Puede ser, puede ser. Yo es que opino que el proyecto del Partido Popular es ampliamente conocido, es decir, Lo de menos es el candidato del cartel. Tenemos tantos buenos candidatos que cualquiera hará buen papel en Europa. En este caso UPyD son los últimos en llegar. Pues obviamente tiene que hacer más esfuerzo para que los conozcan. Es normal que se presenten antes. Tienen que hacer no tiene por qué. Sí, no tiene en absoluto por qué, porque Sosa Wagner es muy conocido en España. Será muy será en su pueblo. Despreciar a Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo. Sí, pero dentro, a nivel político. Uno de los principales constructores del Estado autonómico. Ahora sales a la calle y preguntas quién es Rosa Wagner y te dirá, pues será prima de Wagner, el músico, probablemente. O no. Probablemente no, casi seguro. No. Y sinceramente me sorprende una cosa que querría haber comentado. Otra cosa que esté capacitada, que en eso no entro. No nos engancemos en esto, si lo conocen o no. Que probablemente será en su ámbito conocida, pero a nivel político no es conocida. Que lo será, probablemente puede ser, pero ahora mismo nadie. Es Francisco Sosa Wagner, y hay que reconocer que el perfil en general de UPyD es un perfil, como viene de apuntar José Miguel, de gente no tan conocida, pero a nivel técnico un perfil muy bueno. Es decir, de gente que sí que cumple muchas veces con ese requisito que tanto se reclama hoy en día, que es que el que se dedica a la política lo haga con cierto altruismo, pero tenga otro trabajo y no esté viviendo desde los 16, 17, 15 o 20 en eso de la política. Bueno, está hablando José Miguel de estrategia o no estrategia, en cualquier caso, gente que puede estar muy preparada y que veremos en los próximos días. José me miraba, yo no hablo, te doy paso, José. No, es que veo que se estaban enganchando aquí de una manera. Yo, por lo que comentabas de si es una estrategia o no es una estrategia, yo creo que aquí lo que está pasando son dos cosas y creo que es necesario hablar claro. El principal problema que tiene el Partido Popular ahora respecto a la candidatura o al cabeza de cartel es que ellos tenían pensado una persona en concreto que era Jaime Mayor Oreja. Cuando ocurre lo de la doctrina Parot, se les viene abajo porque él es el primero que renuncia a ser candidato del Partido Popular. Entonces ahí se ve en la tesitura de que tienen un conflicto interno que tienen que solucionar y que evidentemente no saben cómo cuadrar eso para que pueda salir la lista. ¿Qué ocurre ahora? Que le viene a la segunda parte, no son capaces de consensuar un candidato, pero es que aparte quieren dar un perfil bajo en las elecciones porque saben que si hablamos de política hoy por hoy, el Partido Popular, con todos los recortes que está haciendo, con toda la problemática que está teniendo sus liderazgos
y con la problemática que está teniendo actualmente este partido, pues necesitan un perfil bajo para que haya una mayor abstención, para desincentivar el voto de las personas y de esa manera intentar que sus fieles votantes vayan a votar. Pero eso un apunte, yo creo que ya no confiaba el partido en una crisis interna, pero creo que esa estrategia yo creo que ya no confiaba en Jaime Mayor Oreja, por lo tanto iban a buscar igual otro candidato. Pues yo creo que ya no iba a confiar en Jaime Mayor Oreja, a pesar de que él considerabas que sí que primero sería, y como se decidió irse porque es una persona muy inteligente y muy elegante, y lo hizo midiendo muy bien los tiempos él, pues bueno, me separo, pero él ya veía que corresponde a esa esencia del PP o a ese alma del PP que está, algunos se han ido a otro partido, otros están en segunda o tercera fila, y entonces decidió apartarse para que no lo apartaran y elegantemente. Y tienen que buscar un candidato. Es cierto quizá que busquen un perfil más menos, porque bueno, Europa, a pesar de que decide muchas cosas, a nivel elecciones y todo sigue teniendo un nivel pues de participación más bajo, tiene poco tirón, nos cuesta, no vemos como que sea tirón, pero claro. Lo de Mayor Oreja es notorio en el sentido de que cuando ocurre la doctrina Parot, cuando se anula la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es él mismo el que dice que no quiere ir y de hecho intentan, es que además está en las noticias, me refiero a eso, que busca la hemeroteca, lo que le dicen, pero es eso, pero todo y al final lo que vienen a decir es que él no, o sea, que él no se presenta porque las ideas no concuerdan con las suyas en este momento, y de hecho Rajoy habla con él personalmente para intentar convencerlo porque cree que es una persona que tiene tirón, y ahora el problema es que no tienen a un sustituto que tenga ese tirón, no es que no tengan ningún sustituto, es que la interpretación que se hace también hay que tener en cuenta que el PP percibe la derrota, entonces yo es que siempre sus dirigentes no van a querer asumir, liderar una lista que no va a revalidar el triunfo que tuvo en las anteriores elecciones. Entonces, yo estoy convencido que si no ya habría habido gente, no ha habido ningún dirigente político del Partido Popular que haya dado un paso adelante y se haya postulado o insinuado como cabeza de lista. ¿Por qué? Porque nadie quiere, tal y como está la situación en el PP en estos momentos, liderar un proyecto que ya nadie se cree y que a nivel europeo... pues el Partido Popular es el que lleva ganando elecciones tras elecciones y en mayo lo volverá a ganar. Y volveremos a este debate o no, con la victoria del Partido Popular otra vez. Si tan claro otro candidato que quizá habría sido bueno para el Partido Popular, pero que es el candidato de Vox, era Alejo Vidal Quadras, que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo y conoce muy bien también la política europea. Ahí quería llegar, Ahí quería llegar. Estábamos viendo imágenes, nos ponían nuestros compañeros de la presentación de esta mañana de UPyD y de sus candidatos. Y uno de los objetivos, según decían en la rueda de prensa, es hacer Europa más accesible y cercana. Alcalde, los ciudadanos sabemos realmente lo que vamos a votar en las próximas elecciones, la importancia que apuntaba anteriormente José Luis Chorro. Yo creo que no somos conscientes y tenemos estas elecciones como que nos acordamos de las europeas cuando llegan las europeas. Nos hacen un pequeño recordatorio de lo importantes que son, pero cuando pasan las europeas ya todo el mundo se olvida de las europeas hasta que te llega una sentencia de Europa o algo parecido. Pero porque quizás se transmite poco de lo que ocurre allí. Se transmite poco y tendríamos que hacer los partidos, en este caso, más pedagogía, explicar que las decisiones que se toman en Europa después nos afectan directamente, las normativas, las directrices y las leyes que se elaboran en Europa son de aplicación inmediata aquí a nivel español. Y a nivel local, como un ayuntamiento también. Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que ahí debemos hacer un poquito más de pedagogía todos y realmente animar a la gente a que ese día salga a votar. Que vote, pero que haya participación. Pero que haya participación. Porque la abstención va a ser muy alta, va a ser muy alta. Pero claro, yo, uniéndome a las palabras que decía el alcalde, aquí lo importante es que precisamente las elecciones europeas lo que nos van a dar es la salida a esta crisis. Y me explico. La salida desde el punto de vista de la austeridad y el recorte del déficit como única manera de salir de la crisis, que va a provocar más recesión y que de hecho una persona que creo que tiene muy poco de progresista, como es Christine Lagarde, hoy nos decía desde el FMI que se han cometido errores y que España puede entrar en deflación, perdona. Esa es una Europa, y lo que se está planteando ahora, que es lo que está planteando el Partido Socialista, es otra salida de esta crisis, que es la Europa del crecimiento, la Europa de justicia social, la Europa de la igualdad, la Europa democrática, que el Parlamento Europeo decida soberanamente las políticas que tiene que adoptar, y no esa salida que se está programando desde la derecha, y creo que viene un gran desgaste y que llevará la abstención a esa derecha que nos está llevando y que ha gobernado los últimos 12 años en Europa y que nos viene a decir pues, que la única salida de la crisis es eso, la austeridad, los recortes, como que hemos consumido, hemos vivido por nuestra encima de la situación en Francia, que parece un país tan progresista, se ha votado hace poco y en muchísimos municipios el partido tradicional, que es la UMP allí, si no recuerdo mal,
ha tenido unos resultados muy buenos y el aumento también ha sido muy significativo en número de alcaldías en el Frente Nacional de la extrema derecha. de Marine Le Pen. Pero bueno, quiere decir que eso es consecuencia de las políticas del PP y del PSOE. O sea, habéis indicado antes que va a haber una gran abstención. Pues promocionar el voto. Hay que hacer pedagogía. Nosotros somos nuevos, asumir vuestra historia. Asumir vuestra historia y haber hecho pedagogía. Nosotros hacemos pedagogía. Nosotros indicamos todo lo que sucede en Europa. Nosotros queremos más Europa. No consideramos una Unión Europea como un ente ajeno. Nosotros luchamos por una Europa más federal. Y eso es lo que nosotros queremos y estamos haciendo pedagogía. Nosotros explicamos a los ciudadanos que si ha aprobado un plan de movilidad en estos momentos en el Ayuntamiento de Valencia es porque hay un reglamento y unas directivas europeas. Si en estos momentos hemos conseguido que la dación en pago sea una de las formas de solución de los problemas que hay como consecuencia de la crisis financiera y la crisis hipotecaria, es gracias a la Unión Europea, no gracias a un Parlamento en el cual ni el PP ni el PSOE han conseguido solucionar un problema de la vivienda, de las viviendas hipotecadas. Sí. Eso es Europa. Y esas son medidas concretas que se apoyan y que se aprueban en el Parlamento Europeo. Medidas que nosotros queremos hacer más accesible, por ejemplo, unificando el Parlamento Europeo en una sola sede, no en tres como está dividida ahora. Evitando o eliminando el Consejo Europeo que retrasa todas las decisiones, la toma de decisiones en todos los procedimientos de la Unión Europea, porque ya existe el Consejo de Ministros Europeo. ¿Para qué vamos a crear otro? Europa toma los vicios, ¿no? De todo grande, todo mucho es institución. Pero como la administración que ha estado sobredimensionada estos años y automáticamente ya va bajando el número de funcionarios. Yo creo que en Europa, en mi opinión, también deberían ir los tiros por donde dices tú. Bueno, pues ahí están de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Partido Popular y UPyD. A veces UPyD sería un... No creo. ¿Cómo, perdón? UPP, en vez de UPyD sería perdón. O PPOE, también una combinación PP-PSOE. Nosotros tenemos nuestras siglas y nos presentamos como UPyD. ¿Quería añadir algo sobre...? Sí, porque al final únicamente lo que quería comentar es eso, que la Europa, porque muchas veces España ha sido fundamentalmente a lo largo de su historia, desde que se entra en Europa es un país europeísta. Y ahora precisamente, igual que como puede haber sido Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, estos países están dejando de ser europeístas precisamente por esas políticas marcadas de derecha que lo que nos están haciendo, como hace Juncker en la foto de Guindos, es ahogarnos. Y evidentemente la sensación que está teniendo la gente, los ciudadanos, es que de Europa solo nos viene lo malo hoy por hoy. Así como anteriormente era los que nos trajeron la modernidad, nos trajeron los fondos FEDER, nos trajeron todo aquello, y disculpa, acabo ya, esa Europa ha quebrado y precisamente ha quebrado porque el modelo que se ha impuesto en Europa, y eso no hace falta irse muy lejos, así que es el Parlamento Europeo, es el modelo de la derecha. La que estuvo a punto de quebrar fue España a finales del 2011-2012, cuando nos llamaron concretamente a tu jefe, a Zapatero, para decirle que o tomaba medidas o intervenían. Y gracias a Dios, y al trabajo del Partido Popular, esas políticas que dices tú que son tan austeras, pues nos vamos recuperando y ahora somos un ejemplo en Europa a nivel económico. Bueno, además, si Europa ha gobernado, pero por el tema que le hablas, si hay mayorías del Partido Popular Europeo, que es el partido a nivel, también será porque la mayoría de países se ha votado y se ha elegido a la derecha, digamos, europea o al Partido Popular. Entonces tampoco va contra nada ni contra nadie, simplemente las mayorías han decidido que haya mayorías a nivel parlamentario. De la desafección ciudadana, estás culpando al PP o a la política de derechas o a políticas de izquierdas. Es que si uno repasa las hemerotecas, cuando uno escucha a Rajoy, antes a Zapatero y a Rubalcaba, es que la culpa viene de Europa. Es que nos exige Europa, ¿no? Europa exige unos parámetros. Europa somos todos. Europa exige unos parámetros. Y usted como gobierno nacional, tiene muchísimas posibilidades para cumplir esos parámetros. Si usted no reduce la administración pública, porque no se ha reducido nada, se sigue manteniendo las diputaciones provinciales, y lo que hace es recortar gasto social, porque lo que le dice la Unión Europea es, mire, usted no puede superar determinado volumen de déficit, pero no le está diciendo recorte en gasto social o recorte en políticas educativas o en inversión o en políticas sociales en general. Si ustedes recortan ahí, ustedes, porque el Partido Socialista hizo lo mismo durante el periodo de Zapatero. Es una opción política que ustedes han decidido. Entonces, no digan que es que Europa exige... Hay un margen de autonomía de cada Estado para aplicar... Quería decir, José, y nos vamos al siguiente tema, muy rápido. Ojo con lo que habléis de los parámetros y la amplitud de poder decidir. Solo voy a poner un ejemplo clarísimo. El rescate a la banca viene desde Europa y el rescate a la banca se destinan para el rescate a la banca 1,6 billones de euros. 1,6 billones de euros. Porque se consideraba, y solo quiero acabar con esto, como algo sistémico. Es decir, que si cae el sistema se rompe.
¿Sabéis cuánto se gasta la Unión Europea en desempleo juvenil? Que en España es el 57%, en la Comunidad Valenciana el 57% de desempleo, y que creo que es sistémico, porque como los jóvenes no tengamos trabajo también se cae el sistema. 6.000 millones. 1,6 billones frente a 6.000 millones de euros. Si es Europa, no es necesaria cambiarla. Si es Europa, no es necesaria hacerlo. Hay que Por ir a terminar, una José unión Miguel, bancaria. Muy rápido, si quiere añadir algo sobre este tema, pasamos a... No, Sí, en este caso estoy de acuerdo, con el con joven José Muñoz. socialista. Bueno, ahí. pues me alegra que coincidan en algunos puntos. Se ¿no? lleva muy bien aquí Sí, todos los partidos. aquí hay mucho buen rollo, Joseca. Nos llevamos José. Entonces se ve que eso Dejamos ayuda. las elecciones europeas. Tendremos tiempo de analizar ante esa cita que tenemos los españoles, los europeos, el 25 de mayo. Barómetro del CIS, lo conocíamos esta semana. Sigue preocupando el paro y la corrupción, los principales problemas de los españoles. La economía se mantiene como la preocupación fundamental. Pese a ese inicio que dicen de recuperación económica, nos sigue quitando el sueño, José Miguel, alcalde. Hombre, mientras que haya 5.800.000 desempleados, la gente lo va a ver oscuro, va a ver sin futuro. Pero yo creo que la tendencia va cambiando, porque he estado ojeando esta tarde los datos del CIS, Sí. y ya a la gente le preguntan, ¿usted cree que mejorará la economía? Y ya hemos pasado de un 19 a un 21%. De que piensan que sí que va a mejorar. Por ejemplo, la situación cuando te preguntaban, por ejemplo, en octubre del 2012, ¿cómo ve usted la economía? Salía un 7,6% y ahora es el 14%. Es decir, la gente ya ve que la economía va mejorando. Obviamente, esto no es como la crisis no vino de hoy para mañana. Cuando Oíamos la palabra crisis y no sabíamos ni lo que era. Lehman Brothers ha estallado. O sea, aquí los bares están completos, aquí todo el mundo está trabajando. Eso sí, pero poquito a poco la cosa fue cayendo y ahora al revés. Llegamos al punto de inflexión, que fue el 2013 y ahora el 2014, la cosa, ahora empezamos a escuchar, pues mira, mi primo ya ha empezado a encontrar un trabajo, pues mira, aquí ya han contratado tal. Va a ir subiendo, obviamente va a ir poco a poco, pero yo creo que la gente va percibiendo ese cambio, que vamos a mejor. ¿Esa ráfaga de optimismo se nota? A ver, es que José. al final sí que podemos centrar temas. Por ejemplo, el tema del empleo. Aquí que nos están diciendo que está disminuyendo la tasa de desempleo. Vale, puede ser verdad, pero la clave es que no se está creando empleo. Y me explico, la tasa de desempleo se puede bajar por varios factores, entre ellos uno que nos afecta especialmente a los jóvenes, que es el exilio económico. No encontramos oportunidades de prosperar en nuestro país y nos vamos fuera. El envejecimiento de la población quita gente de la población activa, con lo cual disminuye la tasa de desempleo. Y luego tenemos otros problemas, como puede ser el problema fundamental, que si se crea algo de empleo es que se crea empleo precario. ¿Por qué? Y esto es una cosa que también quiero explicar. Porque se hizo una reforma laboral, que el otro día me lo explicaba muy bien un amiguete que me decía, la reforma laboral lo que está sirviendo, que esto que dicen que es el motor de la creación de empleo, ¿para qué está sirviendo la reforma laboral? Y esto sí que se lo puedes preguntar a cualquier persona cercana, porque está pasando. Sirve únicamente para tirar al padre de un empleo, contratar al hijo, pero por un tercio, y por un tercio del salario con muchos menos derechos laborales. Hablamos de la tarifa plana, ¿te estás refiriendo a lo No, con la reforma, con la facilidad del despido, y evidentemente lo que están dando es facilidad para contratar, pero al empresario, pero desde un punto de vista precario. Se ve desde el mismo... El Partido Popular dice que estamos, como a ellos les gusta decir, en la buena dirección. Sí. Han ido aprendiendo de los socialistas, que evidentemente son para eso unos maestros hace mucho mejor, del marketing político, siguen sin dominarlo bien, pero la realidad es que Mariano Rajoy estuvo hace poco en el Instituto de la Empresa Familiar, que es una institución nacional que aglutina empresas potentísimas, y a los empresarios se les hizo una especie de muestreo, encuesteo, y suspendía completamente la valoración que hacían de Rajoy y de sus políticas también a nivel económico. Los empresarios, que también tienen que ser los que creen empleo, parte de ese cambio del motor, de contratar nueva gente. Entonces yo creo que la situación a pie de calle real sigue siendo bastante dura, muy dramática. Y estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba José, que hay un punto de precariedad. O sea, hay un punto puede empezar a haber empleos, pero la crisis también ha sido un problema, porque ha generado muchos tipos de empleos también muy precarios, Claro, temporales. es que volver a donde estábamos, creo que esto ya no va a pasar, José Luis Chorro. ¿De acuerdo con la postura del alcalde? Con ninguna de las tres. Venga, pues vamos a ver. Eso está muy bien. Se incide y mucho en la crisis económica. Y es cierto, nosotros no creemos que estemos ya ni con unos brotes verdes, ni con una cierta... La buena dirección. Ni en la buena dirección. Es que se siguen sin hacer las reformas económicas estructurales necesarias y se sigue manteniendo un esquema institucional que no va a propiciar esas reformas. Lo que percibe y lo que dice el baremo del CIS es que el principal problema que perciben los españoles es la corrupción
los políticos y los partidos, que son justamente, no, eso es lo que dice el CIS. No. Entonces, los principales son el paro, la corrupción, la economía y después políticos y partidos. Sí, políticos y pero vale, cuarto y quinto. pero Y el segundo, la corrupción. maticemos. No, maticemos, no, es que esos son las personas que van a decidir todos los cambios Si queremos y las ser rigurosos, reformas sí. que se tienen que hacer para que la economía vaya mucho mejor si queremos que realmente cambie. Entonces, aquí hay un problema grave institucional y seguimos sin hacer ningún cambio y seguimos haciendo propuestas para politizar más la justicia, para hacer más aforamientos a los diputados. Es el único país de la Unión Europea con casi 1000 aforados en todo el Estado. En Alemania solo hay un aforado y es el presidente de la República. O sea que seamos conscientes de lo que estamos hablando. El problema real es la crisis institucional. Y mientras no seamos capaces de hacer una reforma, Pero aforamiento hacer una reforma que tribunal, no te dice que no te juzguen. Pero es que que te juzga Hay una cadena, abrimos debate, a ver, que ahora sí ya podemos explicar. Parece que Tribunales con una y aquí mayor de las por favor, políticas. todos a la vez, no. seguimos manteniendo Es que no es un blindaje el aforamiento, no, parece pero que es sea que un nos blindaje. centramos en reformas. Es cierto, la reforma Sí, laboral ahora- es parcial y no ayuda. José Hay Luis, otros dejamos mecanismos. saber qué decir. Mira, yo, a ver, es que creo que tú estás desligando dos problemas y creo que precisamente se tiene que entender en su conjunto. El principal problema que existe en este país es una crisis económica brutal. Una crisis económica que encima lo que estamos haciendo, o lo que nos están obligando a hacer es políticas económicas de recesión que son totalmente erróneas. Y evidentemente esa crisis económica lleva a una crisis del empleo. Y cuando la gente entiende que los políticos no son capaces de resolver los problemas es cuando viene la crisis institucional. Pero a la gente lo que le molesta, sobre todo a los políticos, y esto se puede contrastar conforme a los datos de nivel de paro, es que los políticos no están siendo capaces de resolver sus problemas cotidianos. Solo una cosa, evidentemente las si la reformas crisis institucionales financiera- Quizá la crisis se tienen que económica hacer, nos ha hecho ver se tienen que había una crisis del sistema. Efectivamente. Como No, indica no, José es Luis, que- es que hay una crisis del sistema efectivamente. que nunca Más queremos la ver porque crisis los de valores valores Todos a la parecen vez, hemos no. tenido A ver, estos años. José Llegan. Miguel. José Miguel, ¿decías? No, que se ha unido todo, la crisis económica, la crisis de valores y la crisis institucional, que obviamente hay que hacer reformas en todas esas áreas. Pero vamos a ver, parece que tengan la solución mágica para todo. Es decir, los dos grandes partidos han hecho, en este caso, muchas iniciativas, muchas propuestas importantes y se están haciendo. Ahora viene la reforma fiscal. No hemos parado. La que tanto nos criticáis las estamos haciendo. No, perdona, pero es que... Y los resultados se están viendo. No, los resultados no mes se tras ven. mes se está creando empleo. ¿Qué es lo que quiere el no, ciudadano? no. Tú le puedes contar 7 películas, 7 milongas. Lo que quieres es que haya empleo cada mes. No es cierto que haya una crisis económica que haya provocado una crisis institucional. La crisis económica es consecuencia de una crisis institucional que los grandes partidos, lo siento, que los grandes partidos han ido mirando hacia otro lado. Joseca, ¿se ve así? Como dice? Sí, yo estoy está completamente de acuerdo. con José Creo Luis. que aflora, creo que hay de fondo también una crisis importante, como bien decía José Miguel, de valores. Pero esa crisis económica es el último eslabón, en la punta del iceberg que nos hace ver, o nos debería hacer ver y razonar que hay una crisis institucional. Por eso yo veo muy positivamente, a pesar de que defendió muchas veces que una democracia consolidada, como es la americana, es bueno, ese cierto bipartidismo, pero claro, no somos anglosajones, no pensamos como los americanos ni como los ingleses, aunque nos empeñamos en querer ser como ellos. O sea, y aquí lo único que tenemos, por ejemplo, pues del norte de Europa, cuando llegue IKEA ahora, tendremos IKEA, pero no podemos ser noruegos ni suecos. Algo que creo que las administraciones intentan cambiar nuestra mentalidad y a veces incluso limitar en exceso nuestra forma de ver y de entender la vida. Ese bipartidismo que daba cierta estabilidad institucional a veces, creo que es bueno que ahora se vea un poquito tambaleado y que aparezca por ahí, ya lleva unos años haciendo ruido UPyD, a ver si ahora aparece Vox y hace un poco de ruido, porque son como los dos granos, entre comillas, que le salen a los dos grandes partidos, pero que pueden hacer un poco esa catarsis que necesitan también para renovarse esos grandes partidos. Sí, se ven como granos UPyD y A ver, Vox. vamos a ver. La expresión granos, que decir, han salido pues... Yo al final, evidentemente hay gente en UPyD que es recién llegada a la política y demás, pero yo, sinceramente, la persona que encabeza a UPyD en España, Rosa Díez, que no acaba de llegar a la política, no llegó ayer, de hecho está aquí desde el 79, y en el caso de Vox, 3/4 de lo mismo, porque al final Aleix Vidal Quadras, como decías tú, Alejo es una persona que lleva toda la vida. Dicho esto, yo creo que la pluralidad democrática es positiva, que las mayorías absolutas al final acaban pasando factura. Acaban pasando factura y También un poco a las formaciones y lo estamos viendo, políticas, claro, y lo estamos viendo ahora, y al final la política es llegar a consensos precisamente ahora que tanto se está alabando la figura de Adolfo Suárez, en la que lo que se decía es que se fue capaz de llegar a consensos. Pero ojo, sí que quiero decir una cosa, el sistema económico, con esto que es lo que comentábamos antes, el sistema económico lo que ha hecho
es verdad que ha sacado las vergüenzas de todo el sistema y ahora es donde se está viendo que hay cosas que se tienen que reformar. Y evidentemente el Partido Socialista, por supuesto, está en contra de los aforamientos, está en contra está en contra, por ejemplo, y de hecho lo promulgó la igualdad de oportunidades entre las personas, entre los hombres y las mujeres, obligó a las listas paritarias, a todas estas cosas que se están reclamando ahora más que nunca y que nosotros hemos sido punta de lanza en todo esto. Evidentemente, todos los partidos que se quieran unir a esto, que quieran estar en la regeneración democrática, que creo que es necesaria y que a todo el mundo los ciudadanos lo están reclamando, por supuesto, el Partido Socialista siempre estará ahí. José Miguel, nos vamos a publicidad, alcalde. No, simplemente un inciso. Está muy bien que digas que el Partido Socialista está en contra del aforamiento. Ha tenido 20 y tantos años para quitarlo si hubiese querido. Y que tampoco es un blindaje, es decir, el aforamiento lo que te dice es que te va a juzgar otro tribunal, pero que te va a seguir juzgando, por lo tanto... No es, yo creo que él ha hablado más como sobre socialista que como partido socialista. Finalmente por los propios políticos, que no olvidemos. El PSP, está elegido... Solo un matiz, porque me gusta decirlo, el PSP, el Partido Socialista, de hecho, tiene en su propuesta de regeneración democrática eliminar los aforamientos. Bienvenidos. La propuesta no fue del PID ni del Partido Socialista. Eso digo porque bienvenidos a la idea. El Partido Socialista de Galicia, ¿qué opina? En la misma línea. Está en la misma línea. Vas a Cataluña y el Partido Socialista opina totalmente algo distinto. Con UPyD no ocurre. Con UPyD no te ocurre. Eso lo dice. Ha quedado clara la postura, yo creo que... Cuanto más grandes son los partidos, también más complicados. Vamos a dejarlo aquí, nos tomamos un pequeño respiro muy cortito. Volvemos enseguida y lo hacemos con las declaraciones que ha realizado el presidente de la Diputación, Alfonso Rus. Contestaba hoy a lo que le dijo Alberto Fabra. ¿Lo recuerdan? Ese estirón de orejas que le realizó sobre que pedía responsabilidad en torno a su sueño de ser presidente del Valencia Club de Fútbol. No se vayan, regresamos. Esto es Agora, es Canal 7. Hasta ahora mismo.